Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola. Soy una mujer de 32 años. Estaba a punto de casarme, pero estoy cansada de la forma en que mi novio actúa con su familia, así que he decidido dejar de lado esas ilusiones de un matrimonio perfecto. Mi prometido es un año mayor que yo y trabaja en una empresa estable. Yo soy instructora de pilates a tiempo parcial. No tengo mi propio estudio, sino que alquilo espacios en un centro de pilates y pago una comisión por las horas que uso. Llevo bastante tiempo en esto y he ganado buena reputación entre mis alumnos. Algunos insisten en tomar clases solo conmigo. Aunque suene presumido, mis clases son un poco caras. Aún así, gano lo suficiente para vivir cómodamente y disfrutar de mis hobbies y tiempo libre. Si decidiera trabajar más, podría ganar un salario muy alto, comparable con el de cualquier profesional. Sin embargo, prefiero mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal, así que mi ingreso es similar al de mi prometido. Nunca me he sentido menos que él en términos económicos, porque sé que podría ganar más si quisiera. Él también ha dicho que entiende mi nivel de ingresos y no tiene problemas con eso, ya que alguien tiene que encargarse del hogar y él está de acuerdo con que yo trabaje a mi ritmo. Mi madre falleció cuando yo era pequeña, así que crecí con mi padre y mi hermano menor. Mi novio, por otro lado, creció con su madre y una hermana mayor, ya que su padre los abandonó cuando él era pequeño. A pesar de las dificultades económicas, él se esforzó mucho, estudió con una beca en una buena universidad y ahora tiene un buen trabajo que le permite cuidar de su madre y su hermana. Cuando mi madre falleció, mi padre dejaba a mi hermano menor y a mí con mis abuelos maternos durante el día y nos cuidaba por las noches. A veces también trabajaba en la noche para asegurarse de que no nos faltara nada. Aunque dije que no tuve problemas económicos, la verdad es que fue gracias al sacrificio de mi padre. Desde que me hice cargo de mi hermano menor y pude ocuparme de mí misma, mi padre tuvo que mantener ese estilo de vida durante mucho tiempo, lo que le causó problemas de salud antes de lo normal. Aunque todavía trabaja, no tiene muchas opciones debido a su salud, y ganar dinero no le resulta fácil. Por esto, en mi casa, tuve que madurar más rápido que otros de mi edad. Me volví responsable y aprendí a ceder muchas cosas a mi hermano menor. No lo hice por ser hombre o mujer, sino porque como su hermana mayor, sentía que era mi deber. Nunca me quejé por ello. Inicialmente, no tenía la intención de estudiar algo relacionado con el ejercicio. Quería estudiar diseño de interiores, pero me di cuenta de que eso requería mucho dinero tanto en matrículas como en materiales. Debido a la situación económica de mi familia, decidí cambiar de rumbo y opté por estudios en el campo del ejercicio, donde era más fácil conseguir una beca. Mi hermano, por otro lado, siempre fue muy bueno en los estudios, así que mi familia le brindó todo el apoyo posible para que pudiera estudiar lo que quería. Cuando mi novio y yo hablamos sobre casarnos, no hubo grandes desacuerdos. Ambos ya le dábamos una asignación mensual a nuestras familias antes de casarnos, y acordamos seguir haciéndolo después del matrimonio sin ningún problema. El mayor obstáculo para casarnos, como en el caso de muchas parejas, era cómo conseguir nuestra propia casa. Ninguno de los dos podía recibir mucha ayuda económica de nuestras familias, así que teníamos que combinar nuestros ahorros y pedir un préstamo bancario. Sabíamos que no podríamos empezar nuestra vida juntos en un apartamento nuevo y lujoso, pero nos conformábamos con encontrar un pequeño apartamento donde pudiéramos comenzar. Sin embargo, al investigar los préstamos, descubrimos que debido a la recesión económica mundial, las tasas de interés habían subido mucho. Al mismo tiempo, los precios de las casas estaban bajando, lo que nos hizo cuestionar si era el momento adecuado para pedir un préstamo y asumir altos intereses. Pero, como si fuera un milagro, mi tío consiguió un trabajo en el extranjero y se mudó con toda su familia. Su casa quedó vacía y, aunque inicialmente pensó en alquilarla, decidió ofrecérnosla para vivir mientras él estuviera fuera. Dijo que se sentía en deuda por no haber podido ayudarnos más en el pasado, así que nos dejó vivir allí hasta su regreso. Aparte de los gastos de mantenimiento, no teníamos que pagar nada más. Resolver el problema de la vivienda, que era nuestro mayor dolor de cabeza en los preparativos de la boda, fue como quitarme un peso de encima. Mi prometido estaba muy contento y decía que gracias a esto podía relajarse un poco. Pensábamos que, sin más obstáculos,
los preparativos de la boda avanzarían sin problemas. Pero eso fue hasta que él mencionó algo inesperado. Como ya he dicho, ambos entendíamos y aceptábamos la situación de tener padres solteros y habíamos acordado seguir dándoles la asignación mensual a nuestros padres después de casarnos, tal como lo hacíamos antes. Sin embargo, de repente, mi prometido empezó a cuestionar por qué seguía dándole dinero a mi padre. Me sugirió que dejara de hacerlo, y aunque al principio solo me sorprendió y no me molestó, quería entender por qué decía eso. Le pregunté por qué pensaba así, y me dijo que como mi padre todavía trabaja, no veía necesario que yo, con mi salario modesto, le diera dinero. Aunque la ayuda de mi tío nos libró de pagar alquiler por un tiempo, eventualmente tendríamos que ahorrar para encontrar una nueva casa cuando él regresara, así que deberíamos estar ahorrando cada centavo posible. La propuesta de mi prometido era que dejara de darle dinero a mi padre para ahorrar más. Entiendo que tiene razón en parte, pero no completamente. Es cierto que tendremos que encontrar una nueva casa cuando mi tío vuelva, pero eso no justifica dejar de darle la asignación a mi padre. Si él propone que yo deje de darle dinero a mi padre, entonces también debería dejar de darle dinero a su madre para que tenga sentido, si realmente estamos ahorrando cada centavo. Le expliqué claramente mi postura a mi prometido. Le dije que el dinero que le doy a mi padre es una forma de agradecerle por todo el sacrificio que hizo al criarnos a mí y a mi hermano, y que no consideraría dejar de hacerlo a menos que él también dejara de darle dinero a su madre. A pesar de mi firmeza, mi prometido siguió insistiendo. Decía que como mi padre todavía trabaja, no necesita mi dinero, y que mi hermano debería compartir la responsabilidad de cuidar de nuestro padre. Mi hermano menor acaba de graduarse de la universidad y está buscando trabajo, por lo que actualmente no puede contribuir económicamente. Me molestó que mi prometido sugiriera que mi hermano debería encargarse de mi padre cuando él mismo tiene una hermana que también trabaja. En el caso de mi prometido, su hermana dejó de lado sus estudios universitarios para trabajar y ayudar a la familia. Aunque él estudió con una beca, había otros gastos universitarios que su hermana cubrió trabajando como estilista desde joven. Ella ha tenido éxito y ha ahorrado bastante dinero. Comparar la situación económica de mi hermano y la hermana de mi prometido no tiene sentido, ya que mi hermano no puede contribuir aún, mientras que su hermana sí puede apoyar a su madre. Pero mi prometido piensa de manera diferente. Cree que cuando su hermana se case, él seguirá siendo responsable del cuidado de su madre, mientras que yo no tendría que seguir cuidando de mi padre después de casarnos, ya que eso sería responsabilidad de mi hermano. Al escucharlo, puede parecer razonable, pero pensemos en ello. La idea de mi novio solo tiene sentido si asumimos que hay una diferencia fundamental en los roles de hombres y mujeres, hijos e hijas. Reflexionemos por un momento. Si mi hermano, que ni siquiera ha comenzado su vida laboral y no tiene ahorros, tiene que cuidar de nuestro padre solo, ¿cómo va a casarse algún día? Es irresponsable decir que su hermana no puede hacerlo porque debe casarse, pero que mi hermano, por ser hombre, debe asumir la responsabilidad. Estaba tan frustrada que tuve que irme a casa, aunque habíamos planeado una cita. Mi novio me llamó sin parar, pero no contesté. Después de que mi teléfono sonara unas 10 veces, dejó de llamar. Al día siguiente y el siguiente, ignoré todas sus llamadas. Mi novio también estaba tan frustrado que, de alguna manera, encontró mi horario y vino a esperarme afuera de la academia donde trabajo. Después de hacerlo esperar 3 o 4 horas, decidí hablar con él. Como aún tenía cosas que hacer, le dije que esperara una hora más en una cafetería cercana. Cuando llegué, se levantó y comenzó a hablar sin parar. Su solución fue más sorprendente que su propuesta anterior. Sugirió que su madre viviera con nosotros. Al principio pensé que yo lo había entendido mal, pero lo repitió, quería que su madre viviera con nosotros para que pudiera ayudarnos con las tareas del hogar. Decía que su madre nos ayudaría con las tareas domésticas, lo que me permitiría dar más clases y ganar más dinero. Con ese dinero extra, podría seguir apoyando a mi padre económicamente y, al mismo tiempo, darle una asignación a su madre por su ayuda. Aunque sus palabras sonaban bien, su propuesta era claramente injusta. Estaba tratando de imponerme una carga unilateral y obligándome a sacrificarme trabajando más horas que ahora. Entonces, en tono sarcástico, le dije en voz baja que también podríamos vivir con su hermana. Pero mi prometido, sin captar la ironía, me preguntó con una gran sonrisa si realmente podríamos hacerlo. Me dijo que nuestra casa tiene 3 habitaciones,
así que su madre podría ocupar la habitación más grande y su hermana la más pequeña. Realmente, mi novio estaba llevando las cosas al extremo. Propuso que su hermana podría ayudar con las tareas del hogar, como lavar la ropa y los platos, y que solo necesitaríamos darle una asignación mensual de $200. Hablaba como si fuera la mejor idea del mundo, planeando gastar el dinero que yo ganara en su familia y pretendiendo ser la persona más generosa del mundo. Escuchando todas esas tonterías, me pregunté si él estaba enumerando estas ideas ridículas esperando que yo aceptara alguna. Finalmente, intervine y le dije que si realmente quería que viviéramos con su madre y su hermana, entonces yo también traería a mi padre y a mi hermano a vivir con nosotros. En realidad, hasta ese momento no estaba pensando en cancelar la boda. Solo quería que mi prometido se diera cuenta de lo absurdas que eran sus ideas usando su misma lógica. Pero su reacción fue aún más increíble. Después de reflexionar un poco, dijo que podría ser una buena idea. Comentó que, dado que mi padre trabaja, podríamos usar su salario para cubrir los gastos de su madre y su hermana. Pero luego, tras pensarlo un poco más, dijo que vivir con mi hermano sería demasiado y preguntó si no podría vivir independientemente. Entonces, siguió murmurando para sí mismo. Cuando le pregunté por qué no podíamos vivir con mi hermano, mi prometido respondió que tener a 2 hombres y mujeres adultos en el mismo espacio podría llevar a una situación incómoda. Dijo que, dado que su hermana tiene un trabajo estable y gana dinero, y mi hermano aún no tiene trabajo, sería mejor que su hermana encontrara a alguien mejor que mi hermano. Su respuesta me dejó sin palabras. No solo tomó en serio mi propuesta de vivir con mi padre y mi hermano, sino que también se preocupaba por cosas ridículas como una posible relación entre nuestros hermanos. En ese momento, me di cuenta de que no reconocía al hombre del que me había enamorado. Y aunque no sea necesario mencionarlo, no estoy menospreciando a su hermana, pero creo que mi hermano es un mejor partido en comparación. En términos de edad, su hermana y yo tenemos la misma edad, y aunque no es necesario que la mujer sea más joven, ella es mayor que mi hermano. Económicamente, ella comenzó a trabajar temprano al no asistir a la universidad, por lo que ahora tiene más ingresos. Pero, ¿acaso mi hermano está de brazos cruzados? Cuando consiga trabajo, superará las condiciones de su hermana. Reitero que comparar a mi hermano y a su hermana no tiene sentido. No vivirán juntos ni se enamorarán para convertirse en una complicación familiar. Mi novio estaba haciendo suposiciones ridículas y menospreciando a mi hermano en comparación con su hermana, así que solo lo comparé para mostrar lo absurdo que era. Comparar a mi hermano con su hermana y decir que no podemos vivir juntos porque mi hermano no está a la altura fue suficiente para que mi afecto por él se desvaneciera. Pero mi novio no se detuvo ahí y añadió algo que me hizo decidir terminar con este compromiso. Sin siquiera notar mi expresión de incredulidad, continuó diciendo que, pensándolo bien, sería un sinsentido que mi padre viviera con nosotros. Su razonamiento era que mi padre, siendo un hombre que ha estado solo por mucho tiempo, podría representar un peligro para su madre si estuvieran solos en casa. Inventaba historias dignas de una telenovela matutina, concluyendo que ni mi hermano ni mi padre podían vivir con nosotros. Dijo que no pondría en peligro a su madre por el poco dinero que mi padre podría aportar. Al escuchar eso, tomé la taza de café y se la arrojé a la cara con todas mis fuerzas. Habíamos pasado muchas cosas juntos y, considerando que estábamos a punto de casarnos, intenté comprometerme y resolver las cosas de buena manera, pero no podía tolerar que solo considerara a su familia mientras trataba a los hombres de mi familia como si fueran indignos. Propuse vivir con mi padre y mi hermano solo para hacerle ver lo absurda que era su idea de vivir con su madre y su hermana. Sin embargo, no solo tomó en serio mi propuesta, sino que además trató a mi familia como potenciales agresores, dejando claro que no había espacio para más compromisos o concesiones. Mi novio, empapado de café, se quedó congelado, sorprendido por lo que acababa de suceder. Aunque el café estaba bastante caliente, ni siquiera reaccionó debido a la vergüenza frente a la gente que nos rodeaba. Sentí tanta vergüenza que no pude quedarme más. Le dije que se sintiera afortunado de que nos encontráramos en una cafetería, porque si hubiera sido un restaurante, habría arrojado toda la comida en su gruesa cara. Luego, me fui del lugar. Como era de esperar, mi novio me llamó unas horas después diciendo que había estado equivocado y pidiéndome una oportunidad más. Sin embargo, insistió en que su madre debía vivir con nosotros, pero que yo podía seguir dando dinero a mi padre.
Le respondí que con qué derecho me decía lo que podía o no hacer con mi propio dinero y le dije que buscara a otra persona que cumpliera con sus expectativas, antes de colgarle. Cuando le arrojé el café en la cara en la cafetería, no era para que reflexionara, sino para romper definitivamente. No sentía que le debiera nada y no esperaba nada más de él, así que no tenía reparos en hablarle sin tapujos. A pesar de eso, mi exnovio vino a buscarme a la puerta de mi casa, rogándome que le diera otra oportunidad. Mi padre y mi hermano, al ver la situación, se preocuparon y cuando les expliqué lo sucedido, ellos mismos le dijeron que si volvía a acercarse a mí, no terminarían las cosas con palabras. Mi exnovio, asustado, no volvió a aparecer por aquí. Mi padre se sintió responsable, pensando que habíamos roto por la cuestión de darle dinero, y me dijo que no necesitaba esa asignación. Le expliqué que no era así, que había sido una buena decisión terminar con alguien tan insensato y que no debía preocuparse. Le dije que si no hubiera dado dinero a mi padre, quizá nunca habría visto el verdadero rostro de mi exnovio. Mi padre, aunque aliviado, aún parecía sentirse un poco culpable, como si él fuera la causa de la ruptura. Le aseguré que no era así y que estaba mejor sin alguien así en mi vida. Ahora, aunque estoy algo cansada y planeo estar sola por un tiempo, espero encontrar a alguien que cuide de mi familia como si fuera la suya. Si ese hombre aparece, pensaré que he cambiado un coche viejo por un Mercedes. Gracias por escuchar mi larga historia y espero que todos ustedes revisen bien si la persona con la que están es la adecuada. Gracias. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.